Buenos días a todos. Hoy aprenderemos a realizar preguntas desde confirmación en Aymara. Para ello, utilizaremos este sufijo de preguntas desde confirmación. Cada vez que encontremos esto en nuestra pregunta, automáticamente nuestra respuesta será Hisa o Haniwa, sí o no. Para ello, necesitamos recordar los pronombres demostrativos. Acá, esto, esta, este. Uka, eso, esa, ese. Kaya, aquel, aquello, aquella. Kuri, aquel, aquello, aquella. Para mucho más lejos. Acá, cuando estoy agarrando algo. Uka, cuando señalo. Kaya, cuando señalo algo mucho más lejos. Y Kuri también para algo muy lejano. Vamos a hacer las preguntas con los pronombres demostrativos. Iniciamos. Voy a hacer con el primer pronombre demostrativo. Para hacer la pregunta, debo colocar este sufijo que no tiene traducción, pero sí debe ir. A caja, debo colocar un sustantivo que no se refiera a la imagen, que sea diferente a la imagen. Entonces, si veo aquí un lápiz, utilizaré el del libro. Tengo aquí un pequeño vocabulario y libro es panca. Acá, panca, ti. En la pregunta. Este sufijo solamente se presenta en preguntas. Quiere decir, esto es un libro. Esto es un libro. Y la persona que me conteste me dirá, eso no es un libro. Es uka. Siempre colocamos este sufijo ja enfatizador. Ukaja, la negación. Haniwa, el mismo sustantivo. Quiero decir, eso no es un libro. Hasta ahí. Ukaja, haniu, pankakiti. Eso no es un libro. Ahora debo decir lo que realmente es un lápiz. Entonces diré, eso es un lápiz. Ukaja, lápiz en Aymara es kelkaña. Kelkaña y es el sufijo wa. Ukaja, kelkaña, wa. Eso es un lápiz. He negado, he indicado, no es un libro, eso es un lápiz, referente a la imagen. Haremos el segundo ejemplo con esta imagen. En la pregunta, hacemos la pregunta con un sustantivo que no se refiere a la imagen, uno diferente. Entonces, en este caso vamos a invertir y vamos a utilizar lápiz, kelkaña. Utilizaremos el segundo pronombre demostrativo para la pregunta. Ukaja. Anoto el sustantivo kelkaña. Kelkañati. Ukaja kelkañati. Eso es un lápiz. No es un lápiz, estoy viendo un libro. Entonces digo, eso no es un lápiz. También puedo colocar al inicio la negación. Y decir, haniwa. Akaja. No, esto estoy diciendo, ¿no? Haniwa akaja. Kelkañakiti. No, esto no es un lápiz. No, esto no es un lápiz. Ahora debo decir lo que realmente es un libro. Entonces digo, akaja. Libro es panca. Panca. Wa. Esto es un libro. Ahora haremos un ejemplo donde podamos indicar lo que realmente es. Entonces, me haré la pregunta con caso. Voy a utilizar este sufijo, este pronombre demostrativo kaya. Kayaha,
que haga referencia al mismo. Sustantivo. Uta. Kayaha utati quiere decir, aquella es una casa, haciendo referencia a esta imagen. ¿Es una casa? Sí, es una casa. Entonces, respondo, hisa, coloco el pronombre demostrativo, kayaha, utawa. Sí, aquella es una casa. Este sufijo siempre va a estar presente en oraciones afirmativas, ¿no? Hisa, en positivas. Hisa, significa es. Esto, ¿ya? De esta manera es como vamos a realizar la práctica haciendo preguntas de reconfirmación, utilizando los pronombres demostrativos y el uso del sufijo ti, que solo va a ir en preguntas.